Dios les bendiga. Estamos nuevamente por la voluntad de nuestro Dios, porque Él así lo permite. Ahora estamos reuniéndonos nuevamente. Vamos a tener este momento pues de palabra. Ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 estamos viendo, de hecho es el 5, 6 y 7, el evangelista prácticamente aborda todo lo que es el Sermón del Monte. Solamente voy a tomar un versículo para analizarlo en esta hora y tomarlo como un mensaje que Dios quiere que nos llevemos, que lo pongamos en nuestro corazón, que seamos practicantes de Él, porque es muy importante que manifestemos esto, porque el manifestar esto es una evidencia de quién somos, de quiénes somos cada uno de nosotros. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículo 7, dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una porción que le llamamos de las bienaventuranzas. Pero me gusta tomarlo, este punto, por la relevancia que tiene y que de alguna manera, se lo repito, debemos de manifestar cada uno de nosotros como una evidencia de quiénes somos. La misericordia, visualizar una necesidad que tienen aquellas personas que nos rodean. Y mostrar misericordia es buscar, ver la forma de que cómo podemos nosotros ayudarles, o en ocasiones cómo podemos solucionar. Pero la misericordia es la actitud de nosotros ante la necesidad de los demás. La misericordia, cuando nos dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, se aplica a esto, ¿verdad? Lo voy a repetir, de la actitud que tomamos nosotros ante la necesidad de los demás. Y dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la necesidad de nosotros? Bueno, mostrar misericordia es no darnos ese merecido. La misma palabra nos dice que la paga del pecado es muerte, y darnos ese perdón, darnos esa oportunidad de vida solamente porque Él le place mostrar misericordia con nosotros. Tenemos esa necesidad. El Evangelio de Lucas es el que nos aporta gran parte de este tema, hablando de la misericordia, de la actitud que debemos de tomar, de la actitud que toman los demás, y que algunos, bueno, la respuesta no es tan favorable o conforme Dios no la está esperando, conforme la necesidad de los demás, sino que nos da el ejemplo el evangelista de las varias actitudes que cada uno de nosotros tomamos. Y hablar de la misericordia, pues no podemos pasar por alto lo que es la parábola del buen samaritano, y ahí la vemos en el Evangelio de Lucas capítulo 10. Estamos viendo a partir del 25. Viene una persona, y esta persona, siendo judío, bueno, es asaltado. Y cuando esta persona queda ahí ya prácticamente como muerto, lo dan por muerto, lo dejan tirado ahí. Y una vez que viene un sacerdote y un levita, pasan de largo, porque
pues es un muerto, no se vayan a contaminar. Pero viene un samaritano y hace lo suyo. Cuando esta persona es analizada, estamos viendo que el mismo evangelista dice, y el apóstol Juan lo repite, pues samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, se consideraban enemigos. Pero una persona que está tirada siendo judío y viene un samaritano, bueno, se acerca, lo atiende, le da los primeros auxilios, luego lo lleva a un resguardo y ahí lo cuida, y cuando se tiene que retirar por cuestiones de negocios, bueno, él le dice ahí al mesonero, te lo encargo y lo que consuma yo lo voy a pagar. Una persona que mostró misericordia. Estamos viendo aquella persona que tenía una necesidad, una necesidad física, estaba muerto, medio muerto, estaba malherido, y alguien mostró misericordia con esta persona que tiene una situación, vamos a llamarlo así, de enfermedad. ¿Cuántas personas hay también de que, basándonos en la parábola del hijo pródigo, que también el evangelista Lucas nos lo aporta esta enseñanza, capítulo 15, una vez que el hijo va y derrocha todo, lo malgasta, está en una situación difícil y viene a su mente, a su corazón, pues ese estado de arrepentimiento, y hace una recreación de una oración que él va a hacer. Pero una vez que se le presenta la oportunidad, él se dirige con su padre a su casa. Las palabras iban a ser eran estas: Padre, pues he pecado contra el cielo y contra Dios, he pecado contra tu casa, he pecado contra ti, te he ofendido, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus siervos. Esta persona de alguna manera buscaba una restauración, primero de perdón, y luego ser restaurado a ese núcleo familiar, una necesidad espiritual que tenía esta persona. Cuando estamos viendo la actitud del padre, cuando lo ve y dice que tuvo misericordia y corre y lo abraza y da una orden de que todavía él estaba hablando, pidiéndole perdón, y ya él está dando la orden, ¿saben qué? Traigan el anillo, traigan calzado, traigan ropa, maten el becerro gordo, y porque hubo una restauración al momento, porque esta persona tuvo misericordia con este joven. Este joven tenía una necesidad espiritual. Estamos viendo ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, un encuentro de Jesús que tiene con un jefe de publicanos llamado Zaqueo. Y Zaqueo, él de una forma, pues todos conocemos la historia de este hombre, ¿verdad? Con la necesidad de Dios, con la necesidad de estar con Jesús. Y Jesús llega a su casa, y una vez que tienen ese encuentro, se para a Zaqueo y dice: Maestro, he aquí la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si a alguien he defraudado, 4 veces se lo voy a restaurar. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Estamos viendo a una persona que es movido a misericordia porque él está viendo una necesidad económica, una necesidad material ante los demás. Tomo estos 3 ejemplos porque son necesidades básicas que vemos a nuestro alrededor, y son necesidades que nosotros estamos llamados a ir a cubrir, que estamos llamados para ir a auxiliar. Y dice la palabra que primero viene el samaritano, y luego él viene a auxiliar a una situación
física, de enfermedad. Y luego estamos viendo a ese padre de familia que también muestra misericordia para auxiliar a una situación espiritual, una necesidad de perdón y de restauración. Estamos viendo la otra lectura, que hay una necesidad material, económica. ¿Cuál es el común denominador de estas tres personas? Bueno, las tres personas, tanto el samaritano como el padre de familia como Zaqueo. En Zaqueo no me dice, pero cuando dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, lo sacamos por lógica. Pero los tres, dice la palabra, que son movidos a misericordia. Y esta es la diferencia, esta es la clave, de que necesitamos de alguien, necesitamos de esa persona que venga y que nos mueva a misericordia. Una vez que nosotros estamos visualizando la problemática, estamos visualizando esas necesidades espiritual, emocional, física, económica, son oportunidades que nosotros tenemos para ir y mostrarles esa misericordia, pero hay personas que no queremos. Hay tantas personas que están sufriendo por ese perdón. Hay tantas personas que están sufriendo porque quieren restaurar esa relación de amistad, esa relación familiar. Pero que nosotros estamos reacios, no permitimos, no queremos que se muestre esa misericordia. No vamos, no damos el perdón, no pedimos perdón. Y estamos de alguna manera manifestando que en nosotros hay un faltante. Y déjeme decirle que no es precisamente la misericordia lo que nos falta, sino ¿quién mueve la misericordia? ¿Quién es el que produce en nosotros la misericordia? Cuando estamos hablando y estamos tomando el Evangelio de Lucas como ejemplo, algunos ejemplos, que nos aporta el evangelista, estamos viendo en el capítulo 18 el encuentro de un joven que tiene con Jesús y le está diciendo, llega en un plan, yo lo visualizo en un plan lisonjero, y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, ¿y por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Pero los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Cuando toma él una decisión, este joven de alguna manera está rechazando la invitación que le hace el maestro. Pero la invitación que le está haciendo el maestro no es carga, no es sacrificio. Solamente le está haciendo una invitación que ahorita la vamos a analizar y que las otras personas sí la tenían. Tanto el samaritano, tanto como el padre de familia, tanto como Zaqueo, sí tenían ese faltante, pero Jesús le dijo, aún te falta algo. Te falta algo. Y no, el faltante que este joven tenía no era precisamente el hacer misericordia. No. Lo que le faltaba es quién lo movía a hacer la misericordia. Y le dijo Jesús, tienes que dejar a un lado tu religión, porque aunque vengas con una religión completa, perfecta, llena, no te sirve. Y le está diciendo Jesús, tienes un faltante en tu vida, y el faltante en tu vida no es que hagas misericordia, no. ¿Quién te mueve a hacer la misericordia? Y esto es el Espíritu Santo.
Cuando estamos viendo esa otra historia que también el evangelista Lucas pues esto es, ahora sí que no es parábola, esta es una historia que nos cuenta Jesús y nos la deja ahí, capítulo 16 del versículo 19 al 31 en adelante, nos habla de un rico que hacía todos los días banquete con esplendidez. Era muy espléndido este rico cuando se trataba de dar, pero pues le daba a los que él quería. Le daba a los que se bañaban, a los que olían bonito, a los que estaban a su altura de la sociedad. Era muy espléndido con aquellas personas que tal vez eran guapos, que eran bonitas. Era muy espléndido con aquellas personas que se vestían bien. Era muy espléndido cuando le convenía. Pero a las puertas de su casa había un mendigo llamado Lázaro, enfermo, tirado, con llagas, que aún los perros venían y le lamían las llagas. Y dice Jesús ahí en lo que nos está diciendo, murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham. Y muere también el rico y es sepultado. Dos lugares diferentes. Una vez allá en el Hades, en el lugar de los muertos, el rico visualiza y ve a Abraham y ve a Lázaro en su seno y hace una exclamación y dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí. La palabra la conocía, la misericordia, pero él no la tuvo. Cuando tuvo la oportunidad de hacerla, él no manifestó esa oportunidad, no manifestó ese sentimiento, esa actitud de hacer misericordia. Allí estaba Lázaro, tendido, con ganas de saciarse de las migajas que caían de él, con una hambre, una enfermedad, una necesidad, pero que este hombre pasó por alto esa oportunidad de hacer misericordia. ¿Y cuál era el problema del rico? ¿Cuál era el problema de este joven rico y tanto de este señor que hacía banquetes y que también era rico? Hablando de esta posición social, estas dos personas carecían de lo más importante, que en su momento no hicieron misericordia porque no hubo quien los moviera a misericordia. Fíjese lo que escribe el profeta Oseas. Me lo dice en el capítulo 6, versículo 6, palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y el 12:6 me dice: tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Usted puede estar viviendo dentro de una religión perfecta. Usted puede estar en una situación económica solvente, que piensa que lo tiene todo resuelto, pero palabras de Dios, como le dijo a este joven, me lo repite a mí, se lo repite a todos, se lo repite a usted: aún te falta algo, y ese algo es lo más importante. Ese faltante es lo que te mantiene postrado, es lo que te mantiene triste, lo que te mantiene aislado del mundo. Ese faltante que hoy tú careces de esto, es de Dios en tu vida, del Espíritu Santo dentro de tu ser, de Cristo como tu Salvador, como tu Redentor, como el sustituto que fue a la cruz para que yo no fuera a ese lugar que yo me merezco, pero que Él tomó mi lugar. Cuando nosotros tomamos esta verdad y la hacemos de nosotros, entonces viene el Espíritu Santo en nosotros, a nosotros, y morando en nosotros vienen los cambios en nuestras vidas. Y uno de ellos es que en cada necesidad, en cada circunstancia que vemos, tanto espiritual, tanto física, tanto económica, nos va a presentar diferentes necesidades, pero
Cuando vemos la oportunidad, nosotros somos movidos a misericordia. Si usted no es movido a misericordia, tenga mucho cuidado, porque lo más probable es que a usted le falta algo. Más bien le falta alguien en su vida, y ese alguien se llama Dios en su vida. Se llama el Espíritu Santo dentro de su ser, que es el que genera, el que mueve la misericordia, una reacción ante una acción, ante una necesidad que estamos visualizando, y cómo nosotros estamos siendo movidos por Dios para dar una respuesta ante esa necesidad. Pero me voy a regresar un poquito. A veces ni siquiera un perdón queremos dar, un perdón queremos pedir. ¿Qué tanto nos cuesta? Mucho. Pero hasta para eso somos movidos por Dios. Nosotros somos llamados para ir y dar misericordia. Ya déjese de sacrificios religiosos, deje a un lado todo lo que implica separarnos de un conocimiento completo, amplio de Dios, que es el que nos lleva a tener una vida estable. La primera vida estable que debemos de buscar y que debemos de compartir es esa vida espiritual que Dios quiere que tenga cada uno de los que nos rodean, así como la tenemos nosotros. Santiago en el capítulo 2 nos habla de obras, y dice en el capítulo 2 versículo 18: pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando, una fe que no tiene obras es una fe muerta. Y aquí la fe que él está tomando es un sinónimo de la salvación que tenemos. La fe puesta en Jesucristo, que es la que nos da vida. Y una vez que nosotros, dice el hermano Santiago aquí en su carta, bueno, nos pone en esa disyuntiva, nos enfrenta con la palabra. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, y no hay ninguna contradicción con lo que escribe el apóstol Pablo, que la salvación no es por obras para que nadie se vaya a gloriar. No hay ninguna contradicción. Lo que me está diciendo es que las obras, por muy maravillosas que tú hagas, por muy religiosas, por muy perfectas, no te van a dar salvación, no te generan fe. Tú me vas a decir, bueno, tengo mucha fe, pero no tienes obras. Y hay gente que tiene muchas obras, unas obras que nos sobrepasan a muchas cosas, pero que tienes que estar consciente de que las obras no te van a producir fe, no te van a producir salvación, y es lo que me está aportando el apóstol Pablo. Pero Santiago me dice el 18, voy a repetirlo: yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no necesito ir alardeando que tengo fe. Yo no necesito ir diciéndole a todo el mundo que yo tengo la salvación. No, las obras que produce mi fe, mi salvación, que es el Espíritu Santo que está dentro de mí porque yo tomé esa invitación, la hice mía. Bueno, esto genera una reacción, y esta reacción se llaman obras producto del Espíritu Santo, obras producto de la salvación, de la fe que yo tengo en Dios. Y estas obras son las que son mi carta de presentación, son las que van dando una evidencia de que yo soy un hijo de Dios. Y esto es lo que está diciendo Santiago en cuanto a las obras que le dan un soporte a la fe, pero obras producidas por Dios, por el Espíritu Santo. No buscar que a través de las obras
yo vaya a buscar comprar a Dios, que pretenda chantajear a Dios. Eso no existe. Eso es religión. Y de alguna manera fue con lo que se acercó este joven con Jesús. Dijo: yo tengo una religión perfecta, una solvencia económica basta. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer, yo lo hago. Le dijo Jesús: una cosa te falta Dios en tu corazón, para que te mueva a hacer misericordia. Inténtalo por ti solo, pero no lo vas a lograr, porque Dios es el que te mueve a misericordia. Por eso este rico evadió a ese mendigo que estaba sentado, que estaba postrado ahí, porque él no fue movido a misericordia. Pero tenemos los otros ejemplos que sí fueron movidos a misericordia. Y esto es Dios operando en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, primero ante Dios, ante nosotros mismos, con nuestras iglesias, con nuestras congregaciones, pero mayormente con la sociedad que nos rodea, que están en una necesidad tremenda, pidiendo, clamando por esa misericordia. Puede ser física, puede ser económica, puede ser espiritual, pero nosotros estamos llamados a dar ese auxilio, porque somos la herramienta que Dios usa, visible, tangible, para Él manifestar su poder. Vamos a estar en un momento de oración delante de nuestro Dios. Analice su vida, analice su corazón, analice su vida cristiana, su vida religiosa. Puede ser que la tenga, pero cada uno de nosotros haga un autoanálisis. ¿Cómo estamos reaccionando ante las necesidades que nos están rodeando? Hay muchas, y nosotros como hijos de Dios, que sí lo somos, ¿cómo estamos reaccionando ante ello? Incline su rostro y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias. Hay tanta necesidad, hay tantas situaciones que se dan en todas las áreas, Padre, y nosotros como tus hijos, y que somos movidos a misericordia, ayúdanos, Padre, a no ser rebeldes a ese mover, que no seamos rebeldes, Padre, ante el llamamiento que nos haces para ir y cubrir necesidades, ir a auxiliar personas, ir a llevarles ese evangelio de salvación, que es la principal carencia que tiene el mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a manifestar esa misericordia tal y cual tú quieres que se haga. Señor, en el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y sabemos que bajo tu poder y bajo tu cobertura vamos a seguir adelante manifestando que tú vives en nosotros, Padre, y sobre todo ante tanta necesidad que nos rodea. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén.